Primer libro de Samuel, capítulo 17, y ve conmigo allí en el versículo 13. Dice: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, que era el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero se llamaba Sama. Fíjate, menciona en este versículo, el versículo 13, los 3 nombres de los hijos de Isaí, hermanos de David, los 3 hijos mayores, y nos dice que Eliab era el primogénito, después le seguía Abinadab, y el tercero en haber nacido era Sama. Si recuerdas, David era el último, ¿verdad? David era el más pequeño, el más chiquito de los hermanos, pero los 3 más grandes, los 3 primeros eran Eliab, Abinadab y Sama. Y es muy interesante, hermano, que en un capítulo anterior, no lo veas, pero en el capítulo 16, los versos 6 al 9, ya se habían mencionado los nombres de estos 3 primeros hermanos. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí para ungir a David como rey, allí en el capítulo 16, el Espíritu Santo ya había inspirado a Samuel, que fue el que escribió el primer libro de Samuel, ¿no? Ya lo había inspirado para que mencionara los 3 nombres de estos 3 muchachos, o de estos 3 primeros hijos de Isaí. Y luego, cuando llegas al capítulo 17, al versículo 13, te das cuenta que una vez más el Espíritu Santo inspira a Samuel para que vuelva a mencionar los nombres de estos 3 primeros hijos de Isaí. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el interés del Espíritu Santo en decirnos en el capítulo 16 cómo se llamaban los 3 primeros hijos de Isaí, y luego en el capítulo 17 volvernos a repetir cómo se volvían a llamar o cómo se llamaban los hijos de Isaí? Y siempre que vemos este tipo de detalles en la Biblia, hermano, significan que el Espíritu Santo quiere mencionarnos algo o quiere llamar nuestra atención a algo. O sea, el Espíritu Santo no inspiró las palabras que están aquí en la Biblia solamente por decirlo, ¿no? Solamente por redundar en algo, sino que el Espíritu Santo quiere mostrarnos que hay algo ahí que debemos aprender, o que debemos ver, o que debemos observar, que es importante y que va a hablar algo a nuestras vidas. Ahora, ¿qué significan los nombres de estos 3 jóvenes o de estos 3 muchachos, ¿no? ¿Cuál era el significado de sus nombres? Porque también tenemos que entender, hermano, que en la palabra siempre el nombre significaba algo, y siempre el nombre o el significado del nombre era importante. Muchas veces el significado del nombre tenía que ver con algo que la persona hizo o con algo que la persona iba a desarrollar para Dios. ¿Está bien? Entonces, fíjate, ¿qué significaban los nombres? Eliab, que era el primero, que era el primogénito, significa Dios es mi Padre. Eliab significa, por si quieres anotarlo, Dios es mi Padre. Y hasta ahorita que estaba ahí sentado, pensé, hubiera puesto los nombres ahí en la pantalla, ¿verdad? Para que todo el mundo lo viera. Pero bueno, así tienes que anotarlos y aprendes mejor, ¿no? Anotando se aprende. Siempre he dicho que los maestros dicen que cuando anotas, cuando solamente oyes, aprendes, pero cuando lo que oyes lo anotas, lo reafirmas y lo aprendes mejor. Y hay varias maestras que me están diciendo, así es, ¿verdad? Entonces anota, Eliab significa Dios es mi Padre. Luego venía Abinadab, y Abinadab significa mi Padre es generoso. Fíjate qué interesante. Eliab, Dios es mi Padre. Abinadab, mi Padre es generoso. Y luego el tercer hijo de Isaí se llamaba Sama. Y Sama en hebreo significa Dios oye o Dios escucha.
Entonces, fíjate, tenemos ahí tres revelaciones del carácter de Dios o de lo que Dios es para nosotros. Fíjate, Dios es mi Padre, que significaba el nombre de Eliab. Mi Padre es generoso, que era el significado del nombre de Abinadab. Y Dios oye o Dios escucha, que era el significado del nombre de Sama. Ahora, muy importante que estos tres muchachos tenían este nombre con este significado, pero los tres tenían un miedo y un temor terrible de Goliat. Los tres junto con todo el ejército y junto con Saúl, ¿no? Todos le tenían miedo a Goliat. Habían salido con Saúl a la guerra, pero los había enfrentado un gigante de casi 3 metros de altura, soldado fuerte. Imagínate a Rambo, pero imagínate a Rambo de 3 metros de altura, ¿no? Con todos sus instrumentos de guerra, todos sus aparatos de guerra, adiestrado para la guerra, sabía usarlos. Y además altanero, agresivo, diciendo: denme un hombre que salga conmigo a la batalla, y si él me venciere, pues nosotros los filisteos nos vamos a rendir. Y Eliab: Dios es mi padre. Abinadab: mi padre es generoso. Y Sama: Dios oye. Los tres estaban escondidos detrás de las trincheras, ¿verdad? Diciendo: ¿quién sale? Yo no, ve tú. Yo ¿por qué? Goliat, el nombre de Goliat significa, escríbelo, exilio. Goliat, el nombre significa exilio. Y exilio, hermano, el exilio nos habla de soledad. El exilio nos habla de tiempos de angustia. El exilio te habla de tiempos de tristeza, de amargura. Ayer vi una película en Netflix que está muy buena, que se las recomiendo, que se llama Las Nadadoras. Anuncio de Netflix que me paga 80 pesos por anunciar sus películas en mis predicaciones. Escúchame, es una historia, ¿verdad? No quiero espolearlos. Al final su perrito se muere, pero son unas nadadoras, unas muchachas, ¿verdad? Que el papá era nadador, las enseña a nadar profesionalmente a estas muchachas, y estas muchachas viven en Jordania. Esta familia vive en Jordania y tienen que huir por la guerra y tienen que ser exiliadas. Y narra la historia de cómo estas mujeres, estas dos muchachas, ¿verdad? Salen de Jordania y tienen que hacer toda una travesía para llegar hasta Alemania. Pero no sé si te recuerdas, hace algunos años atrás, ¿verdad? Las noticias eran de que había muchísimas personas exiliándose hacia Europa de todos estos países, ¿verdad? Que estaban en guerra, todos estos países musulmanes, y tenían que pasar por una travesía por el mar, y muchos se ahogaron en el mar. Y escúchame, hermano, ser exiliado es terrible. Ser exiliado es lo peor, porque te quedas sin patria, te quedas sin hogar, te quedas sin un lugar que tú sabes que es tu lugar. México estará como esté, ¿verdad? México no tendremos todas las comodidades y todos los lujos y todo el dinero y todo lo que quisiéramos, pero escúchame, estamos en nuestra patria, esto es nuestro lugar, podemos caminar libremente por la calle, podemos ir al centro comercial, podemos platicar afuera de nuestra casa sin temor, sin miedo, porque esta es nuestra nación. Como sea, esta es nuestra nación y esto es nuestro lugar de origen, con nuestro mismo idioma, ¿verdad? Nuestros familiares, etcétera, etcétera. Pero salir de aquí y irte a otro lugar, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador, ya no es tu lugar. Ya no es tu nación, ya no hablan el mismo idioma, aunque hablen en español. Ya no es la misma comida, ya no son las mismas costumbres, ya no es tu tierra, ya no es tu hogar, ya no es tu lugar de origen. Cuando estuvimos viviendo en Estados Unidos un tiempo, hermano, nosotros, todo mundo se acuerda, ay, los tacos, ay, la salsa, ay, las tortillas, ¿no? Ay, el mole de olla, ay, el pozole.
Y las personas con las que convivíamos, que eran mexicanos, la mayoría de ellos, ¿no? Hacían tacos parecidos a los tacos de canasta, hacían tacos parecidos a los tacos al pastor, carne parecida a la carne de no sé dónde, ¿no? O sea, porque extrañan terriblemente, tremendamente el lugar de donde fueron, sacados, ¿no? O de donde salieron. Exilio habla de soledad, de tiempos de angustia, de tristeza, de amargura. Y muchas veces, hermano, déjame decirte esto, los tiempos de prueba, los desiertos, los exilios en nuestra vida se levantan como gigantes que parecen invencibles y poderosos. Se levantan como Goliat. Hermano, estoy pasando por un tiempo de prueba angustiante. Estoy pasando por un tiempo de dificultad que es un exilio para mí, es un tiempo difícil, y es el tiempo de exilio. Ese Goliat se ha levantado para retarme, para retar mi fe, para retar mi confianza en Dios, para retar mi esperanza. Y dice el versículo 16, si vas conmigo ahí, a propósito, no te dije, pero mi predicación se llama una revelación mayor. Y ahorita vas a ver por qué le puse este nombre a esta predicación, ¿verdad? Una revelación mayor. Ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 16, dice que venía pues aquel filisteo Goliat por la mañana y por la tarde. Fíjate, constantemente a recordarles que eran unos cobardes y que no había nadie que saliera a pelear contra él. Dice, y así lo hizo, dice el verso 16, durante 40 días. Ahora, quiero decirte algo, te estoy dando mucha información en esta predicación. El número 40 significa siempre en la Biblia un tiempo de prueba. Te doy algunos ejemplos. La lluvia durante el diluvio duró 40 días y 40 noches. Moisés estuvo exiliado cuidando las ovejas de su suegro por 40 años. 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte Sinaí escuchando la voz de Dios en ayuno, sin pan y sin agua. Y el pueblo de Israel siendo probado, diciendo a ese Moisés, quién sabe qué le pasó, haznos becerros de oro que sean los que adoremos y que nosotros digamos que fueron los que nos sacaron de Egipto. Los espías recorrieron la tierra de Canaán por 40 días y luego vinieron a traer un reporte terrible al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Fíjate, entre la predicación de Jonás y el juicio contra Nínive pasaron 40 días de prueba para ver si se arrepentían. Y se arrepintieron. El rey dijo, todos vamos a ayunar, hasta los animales, ¿no? Sin pan y sin agua. Ese fue un ayuno, hermano. Jesús ayunó por 40 días en el desierto. Y por 40 días, dice ahí la cita que acabamos de leer, Goliat estuvo probando, retando y avergonzando a Israel. Y nuestros tiempos de prueba, hermanos, se levantan por 40 días. No digo que sean literales, ¿verdad? Pero son un tiempo de prueba. Nuestros exilios vienen como pruebas, como retos para probar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Ahora, déjame decirte, los nombres de los hermanos de David, los 3 nombres que acabamos de ver, nos hablan de que en medio de las pruebas, en medio del exilio, en medio de los tiempos difíciles, Dios se muestra y se revela en nuestra vida, fíjate, como un padre para nosotros. Eliab. En medio de tu tiempo de prueba, Dios se revela como un padre generoso a Abinadab, que suple para todas tus necesidades. Y en medio de tus tiempos de prueba, Dios se revela como un padre que escucha tu clamor, Sama. En medio del tiempo de prueba, Dios dice, no te preocupes, no te apures, yo soy tu padre. Yo soy tu padre generoso que te escucha cuando tú clamas a mí, cuando tú oras a mí.
En medio de tu exilio, Dios se levanta para darte estas tres revelaciones del carácter de Dios, que son tres revelaciones poderosas. Pero déjame decirte algo, a estos tres hermanos no les ayudó conocer el significado de su nombre. Sí, yo sé que Él es mi Padre y que Él es un Padre generoso y que Él es un Padre que me escucha, pero yo tengo miedo y estoy escondido acá detrás de la trinchera y no me voy a enfrentar a Goliat. No me voy a enfrentar a Goliat, aunque sé que Dios es mi Padre, que es generoso y que me escucha. No me voy a enfrentar a Goliat. Yo tengo miedo, yo tengo dudas, yo tengo temores y yo no puedo, a pesar de saber que Dios es mi Padre, generoso, que me escucha, yo no puedo enfrentar a Goliat. La revelación es poderosa, pero no me ayuda por causa de mis traumas y mis complejos. La revelación es poderosa, pero yo pongo obstáculos para no creerlo. Dios es un Padre, pero yo tengo la imagen de mi Padre terrenal aquí en la prueba. Y mi Padre terrenal nos abandonó, mi Padre terrenal se fue, mi Padre terrenal fue muy duro, con mi Padre terrenal no se podía hablar. Con mi Padre terrenal todo era castigo y pleito y gritos y contienda. Y ahora yo pienso, creo, me imagino que Dios es así, que con Dios no puedo hablar. Tengo al Goliat enfrente de mí, pero la imagen de mi Padre celestial es la misma imagen que tengo de mi Padre terrenal y no me acerco a Dios para pedirle ayuda y probablemente, es más, a lo mejor Dios hasta está enojado conmigo porque yo me eché encima este problema. Yo fue por mi culpa que estoy metido en esta situación, y entonces cuando vengo con mi Padre celestial me va a decir como mi Padre terrenal: te lo dije, pero es que nunca me oyes, pero es que nunca me escuchas, pero es que ¿quién te manda? Ahora te arreglas tú solo. Dios es generoso, suple para mis necesidades, pero yo tengo dudas porque yo sigo en el problema económico, yo sigo en la enfermedad. Hasta el día de hoy Dios no me ha sanado, hasta el día de hoy Dios no me ha ayudado económicamente. Entonces, pues no creo mucho que Dios sea un Dios generoso, un Padre generoso. Dios oye mi oración, pero yo siento que en este desierto que estoy pasando, mi oración no pasa del techo. Yo oro y oro y oro y creo que Dios no me escucha, no me oye, no me atiende. Las revelaciones de Dios para nuestras vidas, hermano, déjame decirte esto, son verdaderas, pero mis traumas, mis complejos ponen obstáculos para no creerlas. Y el Espíritu Santo, escucha esto que voy a decir, quiere llevarnos a una revelación mayor para ayudarnos a enfrentar las pruebas y para que podamos pasarlas tú y yo en victoria. Los hermanos de David no enfrentaron a Goliat, pero el que enfrenta a Goliat es David. Ahora, yo te pregunto, ¿qué significa David? Significa amado. Y esa es la revelación que necesitamos. Tú y yo, en medio de nuestra prueba, necesitamos la revelación de que Dios nos ama. En medio de cualquier circunstancia, yo soy amado por Dios, amado por un Padre, amado por un Padre generoso, amado por un Padre generoso que sí escucha mi oración, independientemente de los traumas que tenga, independientemente de los obstáculos que yo ponga. Dios me ama, Él es mi Padre generoso que escucha mis oraciones. Y recibir revelación del amor de Dios, hermano, es lo que nos da fuerza y valentía para enfrentar los tiempos de prueba. Años después, David pasó por un tremendo exilio, literalmente tuvo que huir de Saúl, que lo perseguía para matarlo, y lo que lo sostuvo a David fue esa revelación del amor de Dios, esa revelación de que Dios lo amaba y nada lo podía separar de su mano.
Amén. Sin importar el Goliat que tengas enfrente, Dios te ama. Sin importar el exilio por el cual estás pasando, el Señor te ama y nada te podrá apartar de su mano, de su amor. Dice el verso 32, vete conmigo ahí, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat, ¿verdad? A causa de él. Tu siervo va a ir y va a pelear contra este filisteo. David no solo recibió la revelación para entender que él era amado por Dios, él entendió que Dios también amaba a su pueblo, que Dios amaba tremendamente a Israel. Tenía la revelación de un Dios de amor y de misericordia que no los iba a abandonar, un Dios de amor que les respaldaba, un Dios de amor que les daría la victoria. Y es la misma revelación que tuvieron, por ejemplo, Josué y Caleb cuando enfrentaron a los 10 espías y al pueblo. Ellos dicen: a pesar de todo, a pesar de las ciudades amuralladas, a pesar de los gigantes, a pesar de que la tierra pareciera inconquistable, Dios nos ama y nos va a dar la victoria. Hermano, ¿por qué sigo pasando entonces por este desierto? ¿Por qué sigo pasando por este tiempo de prueba? ¿Por qué este tiempo de prueba se ha vuelto tan terrible? Mira, escúchame, no importa el tiempo de prueba, lo que importa es que Dios te ama y en medio de tu tiempo de prueba, Dios está allí enseñándote, guardándote, bendiciéndote, haciéndote madurar y haciéndote crecer, porque Dios te ama tremendamente. Dios está contigo. Por encima de los gigantes, por encima de Goliat, Dios te ama. Y esa es la revelación que necesitamos. La revelación de que Dios es nuestro Padre, que es generoso y que nos escucha, esa es poderosa. Pero por encima está que Dios te ama. Ahora, no pierdas de vista ahí, Primera de Samuel, ponle una marca. El capítulo 16, ponle 17, ponle una marca allí, pero vete conmigo al primer libro de Crónicas, por favor. Y busca el capítulo 20. Y fíjate en el versículo 5. Han pasado ya algunos años. Y dice: volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de ¿quién, hermano? Hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. O sea, este hermano, Lami, ¿verdad? Hermano de Goliat, también era un gigante. Escúchame, y el que lo enfrentó es el Hanán, un hombre israelita que se llamaba el Hanán. Ahora, déjame decirte algo. ¿Por qué vuelve una vez más a haber guerra contra los filisteos? ¿Y por qué se levanta este hermano de Goliat llamado Lami, verdad? Pues porque el enemigo es terco y siempre va a tratar a regresar a tu vida para hacerte la guerra en la misma área en donde te la hizo hace años atrás. Satanás siempre va a regresar y va a intentar hacer que caigas en los mismos errores que ya no caías hace un mes o hace 5 años o hace 10 años o hace 15 años atrás. Porque si algo tiene el enemigo además de mentiroso es que es terco, terriblemente terco. Y entonces dice: bueno, con Goliat me falló, pero ahora les voy a mandar a Lami, ¿verdad? Que es un gigante, y a ver quién lo enfrenta. Y el que lo enfrenta es el Hanán o el Hanán, ¿verdad? Y su nombre es muy importante. El Hanán significa, escucha, Dios se compadece. Y es muy significativo, hermano, porque cuando enfrentamos a los gigantes, Dios no solamente nos ama, Dios también se compadece de nosotros en medio de nuestras tribulaciones.
porque Dios te ama y porque Dios se compadece de ti, es que puedes estar seguro y confiado aun cuando estés pasando por un tiempo de exilio. Entonces, fíjate, recapitulando, ¿no? Tenemos un Padre generoso que sí escucha nuestra oración, que nos ama y se compadece de nuestras vidas, que no nos abandona, no nos deja solos, no nos desampara. Él está con nosotros y pelea por nosotros. Regrésate conmigo otra vez al capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y fíjate lo que dice ahora, ahí en el capítulo 17, versículos 34 y 37. Dice que David le cuenta a Saúl cómo Dios lo había librado de los leones y de los osos para defender las ovejas que cuidaba. Allí en esos versículos David le dice a Saúl: Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Escúchame. Dice David: no te preocupes, Saúl, yo voy a salir a pelear en contra de él, porque Dios en el pasado me ha librado de leones y de osos. Hoy me va a librar también en contra de este Goliat. ¿De qué está hablando esto, hermano? Está hablando de que podemos recordar las batallas del pasado. Y en las batallas del pasado, tú y yo nos damos cuenta que el amor, el cuidado y la protección de Dios han estado siempre sobre nosotros. Pero déjame decirte, no es lo mismo haber enfrentado en el pasado leones y osos, porque ahora en el presente no estoy enfrentando a un león, no estoy enfrentando a un oso, estoy enfrentando a Goliat. Goliat es gigante, Goliat está adiestrado, Goliat está enseñado para la guerra. Goliat tiene, escucha, estrategias de combate. Goliat sabe cómo usar sus armas. El oso y el león atacan por instinto. Goliat ataca con inteligencia. ¿Qué estoy tratando de decirte, hermano? Significa que esta prueba que estoy pasando hoy supera por mucho a todas las pruebas anteriores. Esta prueba es más difícil que todas las pruebas del pasado. Las pruebas del pasado eran osos, eran leones, pero no se comparan con la prueba que estoy pasando ahorita, que es un Goliat, que tiene inteligencia, que tiene astucia, que tiene poder, que tiene cerebro para saber por dónde llegarme, por dónde atacarme, cómo hacerlo. Pero cuando tengo la revelación del amor y la compasión de Dios, me doy cuenta que el contrincante o las circunstancias no es lo importante. Lo importante es que estoy convencido que Dios me ama y que Él está conmigo. Y eso es lo que me da valor para enfrentar la prueba en el presente, sin importar lo grande, lo difícil o lo peculiar que sea esta prueba que estoy pasando ahorita mismo. Si Dios estuvo conmigo en el pasado al pelear con los osos y con los leones, Dios seguramente va a estar conmigo al pelear contra Goliat. ¿Por qué? Porque Él me ama y Él se compadece de mí. Porque Él me ama y mi vida está en sus manos. Amén. Allí no vayas ahorita, pero en el capítulo 17, en los versos 45 al 47, David enfrenta a Goliat y le dice: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le dice David a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te voy a vencer, yo te voy a cortar la cabeza. Y toda esta congregación va a saber que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los va a entregar a todos ustedes, filisteos, hoy en nuestras manos. Escúchame, David no solamente recordaba las batallas pasadas y sabía que en la batalla presente Dios iba a estar con él. David también profetizaba, hablaba a la prueba con palabras de fe y de autoridad. Ahora, David no decía palabras nada más positivas, ¿no? David no hablaba por hablar.
De nada sirve hablar cuando no hay revelación del amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. David estaba convencido de lo que estaba diciendo. David estaba convencido de lo que decía, escucha, por lo que él creía en su corazón. David decía, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo te voy a cortar la cabeza, y no por mis fuerzas, no por mi autoridad, no por mi astucia, sino porque Dios me va a dar la victoria, y le va a dar la victoria a todo este pueblo, y ustedes van a ser derrotados hoy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora escucha, esas no eran palabras de aquí para afuera, esas eran palabras que salían del corazón, un corazón que le creía a Dios, creía que Dios me ama y Dios ama a toda esta congregación. Y Dios nos ama tanto que nos va a dar la victoria en contra de ustedes, filisteos. ¿De dónde surgía esa pasión, esa creencia de corazón de David? Escúchame, hermano, de la adoración y de la intimidad y de la relación que David tenía con Dios. Por eso yo no me canso de decirles, hermano, necesitamos tiempos individuales de domingo a domingo, de lunes a lunes, tiempos individuales de comunión y de relación íntima con Dios, de oración, de adoración y de alabanza, hermano. Necesitamos pasar tiempos donde tú y yo entremos a la presencia de Dios y veamos la presencia de Dios y levantemos nuestras manos y le digamos, Señor, tú eres bueno, tú eres digno, tú eres grande, tú eres hermoso, maravilloso, y pasemos tiempos de intimidad y de relación con Dios, porque eso nos va a traer la revelación. Escucha, no a nuestra mente, sino a nuestro corazón nos va a traer la revelación del amor de Dios. Dios me ama y está conmigo. Y cuando yo me enfrente con pruebas y con dificultades, esa revelación va a llevarme a profetizar y a hablar y a decir, prueba, serás muy grande, pero Dios está conmigo y Dios me va a dar la victoria. El Señor es mi ayudador, el Señor es mi fortaleza. Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿cómo hablas en medio de tus pruebas y en medio de tus desiertos? ¿Cómo le hablas al Goliat que viene a enfrentarte? ¿Cómo le hablas al Goliat que viene a robar tu paz? Es mi fin, no hay esperanza, es mi muerte, voy a perderlo todo, esto se acabó. ¿Así le hablas, hermano? Escúchame lo que voy a decir a continuación porque es muy importante. Le hablamos a Goliat según la revelación del Dios que conocemos. Voy a repetir eso. Le hablamos a Goliat según la revelación del Dios que conocemos. Los tres primeros hermanos de David no pudieron enfrentar a Goliat. ¿Por qué? No había revelación en sus vidas. No había revelación en sus corazones. Se acabó. Esto es el fin. Nos van a derrotar. Estamos vencidos. Vamos a perder 1-0. Ya no hay más esperanza. Ya no hay más futuro. Hasta aquí se acabó nuestra nación. ¿Por qué? Porque los tres primeros hermanos de David, hermano, escúchame, no tenían ninguna relación, ninguna intimidad, ninguna comunión con Dios. Pero David sí. David se metía en tiempos de la presencia de Dios. Escúchame, hermano, y esto no estoy tirando aquí nada, ni estoy tratando de hacerte sentir mal, pero llega al tiempo, los domingos en la mañana, llega tiempo para alabar y adorar a Dios. Llega tiempo. Porque son los tiempos donde tú y yo aprendemos a pasar tiempos de intimidad, a cerrar nuestros ojos, a cantar, a alabar. No importa los músicos, no importa los cantantes, no importa si se va la luz o se equivocan o dan un tono de más o les sale bien o les sale mal. Escúchame, eso no importa. Lo que importa es que estemos juntos como congregación, alabando y adorando y exaltando y declarando el nombre del Señor. Porque aquí aprendes a pasar tiempos de intimidad en tu casa, en tu cuarto, con tu puerta cerrada, delante de la presencia de Dios.
Y entre más tiempos de intimidad, más revelación llega a tu corazón para saber que Dios te ama y para hablar palabras proféticas en contra de la prueba y decir: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy te voy a matar. Hoy me voy a subir encima y te voy a cortar la cabeza con tu propia espada. Y Dios me va a dar a mí la victoria, porque Dios me ama. Él es un padre generoso, un padre que sí escucha mis oraciones, que tiene amor para mí, tiene amor para mi familia, tiene amor para mi casa, tiene amor para mi congregación. Y aparte es un Dios que se compadece. Los primeros cristianos predicaron el evangelio y enfrentaron la muerte porque tenían la revelación en sus corazones del gran amor de Dios para ellos, y tenían la revelación del gran amor de Dios para toda la humanidad, y al final dieron sus vidas por ese amor que ellos sabían que Dios les tenía. No, hermano, es que si Dios los amaba, pues los hubiera librado del circo romano. No, es que para ellos no tenía nada que ver los leones y la cruz y el ser quemados. Eso no tenía nada que ver. Lo que para ellos era la seguridad era: Dios nos ama, y en su amor nosotros vamos a predicar el evangelio, aun cuando tengamos que sufrir leones y crucifixión y ser quemados en la hoguera. No importa. Pero Dios nos ama, y Dios ama al mundo, y nosotros necesitamos predicar y proclamar su palabra. Fíjate, yo voy a concluir con esto. Sáltate conmigo ahí en el capítulo 17 de Primera de Samuel, al versículo 51. Dice: entonces corrió David. Bueno, porque todos sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? David mata a Goliat. Y no fue en el plan ni en la astucia ni en la estrategia de David, fue en el plan, en la astucia y en la estrategia de Dios, ¿no? Dios dirigiendo la piedra exactamente para que le pegara a Goliat en medio de los dos ojos. Hace algunos años yo les he contado, perdónenme, vamos ahorita a leer la cita, ¿no? Pero yo les he contado, estaba yo dando clases en un instituto bíblico y fuimos con todos los estudiantes que estaban allí de tiempo completo, fuimos con ellos a un lugar, era un pueblito que ahorita ya se me olvidó su nombre, bueno, era ya por Pátzcuaro, por algún lugar, ¿no? Y entonces fuimos a una casa que nos prestó un hermano de la congregación que tenía alberca y tenía cancha de fútbol, y fuimos ahí, llevamos a los muchachos, a los alumnos, y ahí para que pasáramos un día de relax, ¿no? De distracción. Y entonces, jugando fútbol, uno de ellos, que era el portero, tomó la pelota y avanzó y llegó hasta la portería contraria y metió gol, y luego regresó corriendo, y para celebrar se aventó al travesaño de la portería, pero la portería no estaba fija y la portería se le vino encima, y él cayó en el piso, y la portería, que era de fierro, hermano, muy, muy pesada, la portería le cayó exactamente aquí en la nariz, entre los ojos, ¿verdad? Y yo no estaba allí en la cancha en ese momento, yo estaba en otro lado, y cuando llegaron corriendo a avisarme, Jaime tuvo un accidente, se pegó con un tubo, me dijeron, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues ¿qué le habrá pasado, no? Pues algún chichón en la cabeza o algo, pero yo veía a todos que estaban muy conmocionados, entonces me dijeron, ya se lo está llevando la ambulancia. Y yo dije, ¿cómo que la ambulancia, verdad? Y entonces me dijo, nos tenemos que regresar a Morelia urgentemente, y tú te tienes que subir a la ambulancia con él, porque no hay nadie que vaya, no puede ir nadie, tiene que ir a alguno de los maestros, y tú tienes que subirte con él. Entonces yo, sin saber cómo estaba y sin saber lo que le había pasado, porque todo el mundo estaba gritando y llorando, y entonces yo entro a la ambulancia, y cuando le digo, Jaime, ¿cómo estás? Y él me voltea a ver, ¿verdad? Y yo lo veo todo esto sumido, toda la parte de la nariz, la parte de la frente y parte de la nariz sumida más abajo de los ojos, saliéndole sangre por los ojos, por los oídos, por la nariz, ¿verdad? Y toda esa parte hundida. Y yo me impacté, ¿verdad? Y entonces yo le decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Nunca se desmayó, nunca perdió el conocimiento.
La ambulancia tardó 1000 años en llegar, hermano. No recuerdo cómo se llama este pueblo, ¿verdad? Y tardó 1000 años en llegar. Tuvo que cruzar toda la carretera. Llegamos aquí a Morelia, llegamos al Seguro Social. En el Seguro Social no lo quisieron atender porque no era derechohabiente, ¿verdad? Entonces ahí lo tuvieron como 3 horas, nadie lo atendía. Total, para no hacerte el cuento largo, lo llevamos a un hospital privado. En el hospital privado lo atendieron y el doctor que lo atendió, después de que lo operaron, el doctor dijo, estuvo a milímetros de que los huesos que se le rompieron de la nariz tocaran el cerebro, ¿verdad? Aplastaran o afectaran el cerebro, entraran al cerebro. Y entonces allí, quién sabe qué hubiera pasado, quién sabe qué hubiera perdido. Probablemente hubiera muerto o hubiera perdido diferentes cosas del cuerpo, de la vista, del movimiento, de lo que sea, ¿no? Pero a milímetros estuvo, los huesos nunca tocaron en la parte del cerebro que tenemos acá atrás de los ojos, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya me acordé, por Goliat, ¿no? Porque la piedra pegó exactamente aquí, ¿no? La piedra, por eso me acordé, porque, o sea, estoy en todo, hermanos. La piedra pegó exactamente entre los ojos, ¿verdad? Y esa piedra fue con la velocidad, la potencia, el poder necesario para pegar, entrar, afectar el cerebro de Goliat y darle muerte ahí, ¿verdad? Bueno, dice que no murió, dice que quedó inconsciente, quedó, pues sí, inconsciente. Y entonces David se paró encima de Goliat, le sacó la misma espada de Goliat, ¿verdad? La propia espada de Goliat, la sacó y con esa le cortó la cabeza. Y entonces dice allí el versículo 51, dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Finalmente, la revelación de su amor nos da poder para vencer. La revelación de su amor nos da poder y autoridad para alcanzar la victoria. La revelación de su amor nos ayuda no solamente a pasar por las pruebas, sino también a lograr una mayor madurez y un crecimiento en nuestra vida cristiana. En medio de tu prueba, pídele al Señor revelación. ¿Para qué, hermano? Para entender, número 1, que tienes un Padre. Y que tu Padre no es como tu Padre terrenal. Tu Padre celestial no es como tu Padre terrenal. Tu Padre celestial te ama, está contigo, no te abandona, no te deja, tiene misericordia. Pídele a Dios revelación de que tienes un Padre generoso, que escucha tus oraciones, que te ama, que está contigo y que se compadece de ti. La revelación que Él te da el poder para enfrentar la prueba, hermano, para que profetices sobre de ella y para que alcances victoria en su nombre. ¿Puedes creer esto? Déjame decirte, si tú me dices, hermano, sí lo creo, pero como que me falta creer, ¿verdad? Como que me cuesta un poquito creer. Yo te digo, hermano, escúchame, métete en tiempos de adoración, de intimidad y de relación con Dios, porque eso va a bajar. La revelación que tienes en tu mente de que Dios te ama, se va a bajar a tu corazón. Y cuando baje a tu corazón, lo vas a creer y entonces lo vas a poder profetizar, lo vas a poder hablar. Y va a poderse volver vida en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y yo les voy a pedir, cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, vamos a orar delante del Señor. Pero yo te voy a pedir, ¿cuántos están pasando por un tiempo de exilio? ¿Cuántos están pasando por un tiempo de prueba, de tribulación, de angustia, en salud, en economía, familiar, matrimonial, como sea? Levanta tu mano si estás pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de prueba. Levanta tu mano y dile al Señor en esta mañana: Padre, yo sé que tú eres un Padre para mí. Un Padre que me ama, un Padre amoroso, un Padre generoso, un Padre que escucha mi oración,
un Padre amoroso que se compadece de mí. Yo tengo ese conocimiento, Señor, pero probablemente ese conocimiento está aquí en mi cabeza y no ha bajado a mi corazón. Y hoy te pido, Señor, que esa revelación baje a mi corazón y yo pueda creer, Señor, que en medio de mi tribulación, en medio de mi necesidad, en medio de mi prueba, en medio de mi angustia, tú me amas, Señor, y tú estás conmigo. Yo puedo voltear atrás y puedo ver las batallas pasadas, Señor, y puedo ver que en las batallas pasadas tú estuviste conmigo, Señor, y tú me ministraste, y tú me guardaste, y tú me cuidaste, tú me protegiste. Tú estuviste conmigo, Señor, y tu amor me cubrió, y tu amor guardó mi vida, Señor. Pero ahora, Padre, que estoy pasando por esta prueba que parece más difícil, que parece más grande, Señor, yo quiero tener la revelación de que así como estuviste en el pasado conmigo, tú vas a estar ahora en el presente. Tú estás ahora en el presente, Señor. Y tú me das el poder y la autoridad para que yo pueda profetizar y hablar en contra de esta prueba y pueda declarar que yo voy a vencer, no en mi nombre, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos. Señor, echa fuera toda duda, todo temor, todo miedo, toda angustia, Señor. Y Padre, trae la convicción de que tú eres un Dios que me ama, que está conmigo, que se compadece, que me escucha, que provee para todas mis necesidades y que me da la fortaleza y la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.